Bienvenidos a su programa Un Nuevo Nivel. Aquí su servidor Armando Rodríguez. Nuevamente buenos días, gracias por acompañarnos. Estaremos esta mañana continuando nuestro tema, ¿por qué los ministros fracasan? Los últimos programas hemos tocado varios puntos. Hoy vamos a tocar otras cosas y amplificar algunos puntos que quizás reflejen su situación. Quizás usted no se encuentre en una situación como está, que le vamos a mencionar, pero si está en ese lugar le daremos esperanza, maneras en cómo salirse de ese lugar donde usted se encuentre, para que usted se encuentre en la perfecta voluntad de Dios. Esta mañana estaremos usando a Moisés como referencia y usándolo para reflejar el llamado a nuestra vida, así como estaba el llamado de Dios sobre la vida de Moisés. ¿Por qué fracasan algunos ministros? Bueno, para empezar hay varias razones por qué fracasan algunas. Para mencionar algunas, es porque uno se adelanta a veces de la voluntad de Dios, se sale del tiempo de Dios. Y la razón es por qué a veces se salen del tiempo de Dios, es por ambición. Viene sobre de ellos una ambición, una desesperación, no marcan un paso que Dios les ha dado, sino que se desesperan y por la ambición corren, se aceleran y se adelantan al tiempo del Señor. Esa es una de las razones por qué ministros fracasan. Otros porque les da temor y tienen inseguridad y piensan que al tratar de avanzar o acelerar el llamado de Dios en sus vidas, van a poder quedar bien con todos. Y la idea es de quedar bien con Dios y no con todos. Tú vas a tener que escoger si vas a ser popular con el pueblo o aceptado y popular con Dios. Vas a tener que ser amigo de Dios y enemigo del mundo. Así es que miremos algunas cosas esta mañana. La palabra de Dios nos dice en el libro de Oseas, capítulo 4, 6, si usted tiene su Biblia nos puede acompañar. Oseas capítulo 4, 6 dice así, dice el pueblo de Dios fracasó porque le faltó entendimiento. Ahora, la palabra de Dios no nos dice que el pueblo de Dios fracasó porque el diablo los atacó o el pueblo de Dios fracasó porque el diablo les engañó. La Biblia dice que el pueblo de Dios fracasó. Aquellos que son hombres de Dios, mujeres de Dios, fracasan porque les falta entendimiento. Conocimiento es una cosa y entendimiento es otra cosa diferente. La palabra también nos dice en el libro de Proverbios capítulo 4 versículo 7, dice, y con todo lo que obtengas, obtén entendimiento. Así es que, compañero, compañera, una de las cosas que tienes que buscar de Dios es que traiga entendimiento de tu llamado, entendimiento de tu unción, del equipo que Dios te ha dado para servir al pueblo de Dios. Que Dios traiga claridad, que Dios traiga información y revelación en lo que eres, a quien te ha llamado, el mensaje que Dios te ha dado y sobre todas las cosas el tiempo que sea marcado por Dios. Eso es muy importante. Estuvimos hablando en los últimos programas acerca de nuestro hermano Moisés, quien fue un siervo de Dios como nosotros y como usted que nos está mirando. La palabra de Dios nos dice que Moisés se adelantó de lo que Dios quería hacer con él en su vida. Vayamos a la Biblia, por favor. Miremos el libro de Éxodos, si es tan amable. Vaya conmigo al libro de Éxodos y se encuentra en el libro de Éxodos capítulo 2, por favor. Y vamos a mirar cómo es que Moisés se adelantó en el llamado que Dios había puesto sobre su vida. Note, Éxodos capítulo 2 y vamos a leer el versículo 11 y el versículo 12. Dice, en aquellos días sucedió. En aquellos días sucedió. Hay veces que suceden cosas en nuestras vidas, así como lo que vamos a mirar que sucedió en la vida de Moisés. Dice, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos, salió a quien Dios lo había llamado. Note lo que dice, y los vio en sus duras tareas, miró la necesidad. La Biblia dice que Moisés salió esa mañana y miró al pueblo de Dios en sus duras tareas. Miró la necesidad y note lo que hizo por mirar y moverse por la necesidad. Dice, miró las duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos
sus hermanos. Escuche bien eso. Yo me imagino que al mirar eso, algo sucedió en su vientre. Recuerde que Dios ya lo había llamado, recuerde que Dios lo llamó desde el vientre de su madre. Dios ya había oído el clamor del pueblo de Dios y Dios se había preparado a un varón, que en este caso era Moisés. Versículo 12 dice así: entonces miró para todas partes y viendo que no parecía nadie, dice, mató al egipcio y lo escondió en la arena. La palabra de Dios nos dice que Moisés quiso libertad al israelita del abuso del egipcio. Así es que esto tenía que ver con el llamado de Dios, concordaba con lo que Dios lo había llamado a hacer, hermanos. Dios lo había llamado a libertad al pueblo de Israel. Pero este incidente sucedió antes del tiempo de Dios. Pero a la misma vez podemos mirar que al tiempo, al momento que Él miró la necesidad que necesitaba alguien que los defendiera, alguien que los libertara de la situación que se encontraba. La Biblia dice que él, mirando hacia los lados, miró la situación, se adelantó, mató a este egipcio y luego lo escondió. Y a través de su acción, la Biblia dice que tuvo que huir de Egipto, tuvo que huir del lugar del cual Dios lo había llamado. Dios lo había llamado a la nación de Egipto, hermanos, y por adelantarse, él ahora tenía que huir. Y hay maneras o hay situaciones que uno se adelanta del tiempo de Dios. Uno se desespera, uno se apoya en sus propias fuerzas, así como Moisés. Moisés, por sus propias fuerzas, libertó al israelita de este Egipto. No tenía unción en ese momento, no tenía la gracia de Dios, no tenía la luz verde de Dios, sino que se apoyó en su propio entendimiento, se apoyó con sus propias fuerzas y con sus propias fuerzas libertó a este israelita de la situación que se encontraba opresado o ofendido o más bien abusado por este Egipto. Así es que hay personas como Moisés, que le adelantamos al Señor. Se nos profetiza o se nos habla y se nos enseña que Dios nos ha llamado, y lo que hacemos primero es inmediatamente correr y empezar una obra afuera del tiempo del Señor. Empezamos un ministerio afuera del tiempo del Señor, sin la gracia de Dios, sin la unción de Dios, sin la luz verde de Dios. Y lo que sucede es que lastimamos a gente, así como Moisés lastimó o hirió, o más bien cometió homicida a alguien que en ese momento, escuche bien, a alguien que en ese momento no merecía morir, porque no era el tiempo del Señor. Dios tenía un juicio para Egipto, pero era en el tiempo de Dios. Así es que una de las razones por qué ministros fracasan es porque no le adelantamos, hermanos, al Señor. Tenemos que andar con Dios, tenemos que movernos con Dios. Tenemos que tener cuidado que nuestra ambición no superpase lo que Dios quiere hacer. La Biblia dice que hay un tiempo para todo y hay un propósito para todo. Es muy importante, hermano, que tú sepas que Dios puede hacer en un día, en un momento, lo que tú piensas que nunca vas a alcanzar. Dios es bueno y las cosas de Dios se hacen. Recuerda esto, que lo que Dios ordena, Él paga, Él provee. Otra de las otras situaciones que suceden, hermanos, es que cuando se le adelanta uno a Dios, entonces todo costo sale de tu bolsillo, porque Dios no ha ordenado, Dios no ha mandado de que te muevas de ese lugar donde estás. Y cuando tú te mueves del lugar donde estás, te aseguro que te va a costar mucho. Recuerde siempre esto, que lo que Dios ordena, Él paga. Que lo que Él no ha ordenado, Él no paga. Y lo que sucede es que usted va a terminar pagando. Usted va a terminar endeudado y en bancarrota. Usted va terminando abusando al pueblo de Dios, porque ahora no tiene las finanzas para pagar lo que usted quiere hacer, que Dios aún no ha ordenado. Así es que tenga mucho cuidado, escuche, porque Dios da gracia y Él da provisión para su propia visión.
tenga cuidado que la visión que usted tiene no es una visión de su propia ambición, sino que la visión procede de Dios, porque la visión siempre trae la provisión de Dios. Así es que la Biblia dice que el pueblo de Dios fracasa, el ministro de Dios fracasa porque le faltó entendimiento. No conocimiento. Nosotros como ministros tenemos bastante conocimiento, especialmente si usted se encuentra aquí en los Estados Unidos. Es una de las naciones donde hay tanta enseñanza, tantos ministros, diferentes referencias bíblicas, diferentes tipos de Biblia, diferentes ríos de abundancia de información donde podemos obtener conocimiento. Pero conocimiento es una cosa aparte de entendimiento. Conocimiento es conocer algo, pero el hecho que lo conozcas no quiere decir que lo entiendes. ¿Me entiende? Es como en un matrimonio. Hay gente que conoce a su pareja, pero a veces es difícil de entenderlos. Como cualquier ministro piensa que conoce a su congregación, pero a veces hay dificultad en entender a su congregación. Así es que es muy importante esto, hermanos. Sigamos adelante esta mañana. Esperamos que lo que estamos conversando con usted refleje algunas áreas de su vida y le ayude a salir de esa situación. Así es que la Biblia dice que Moisés, con sus propias fuerzas y afuera del tiempo del Señor, se le adelantó para libertar al israelita. La Biblia dice en el nombre de Jesús, Éxodo 2, versículo 11 y 12, dice: y cuando el niño creció, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos. Escuche bien esto: lo que Moisés hizo concordaba con el llamado de Dios. Lo que Moisés hizo concordaba con el llamado de Dios. Escuche bien esto. Lo que no concordaba era el tiempo en el cual lo hizo. Dios iba a libertar al pueblo de Dios. Dios iba a defender a Israel. Dios iba a libertarlos y a mandar a un hombre para traer salvación a Israel de la opresión de Egipto. Escuche bien. Así es que lo que Moisés hizo concordaba con el llamado de Dios. Dios lo había llamado a libertad al pueblo de Dios, pero no en ese momento. El juicio aún no había venido a Egipto, sino que el hombre de Dios se adelantó. Escuche bien eso. También la manera en cómo lo hizo. Moisés lo hizo con sus propias manos, con sus propias fuerzas. Él se equivocó en llevar a cabo la voluntad de Dios en sus propias manos, por decirlo de esa manera. Y hay veces que nosotros queremos hacer las cosas de Dios por nuestras propias fuerzas. La Biblia dice: hay de aquellos que confían en sus propias fuerzas. Tenemos que inclinarnos en Dios, tenemos que depender de que Dios provee no solamente las finanzas, no solamente el pueblo de Dios que se necesita, pero también, sobre todas las cosas, la unción para hacer lo que Dios te ha mandado hacer. Necesitamos ser ungidos de Dios, necesitamos la gracia de Dios sobre nosotros para ejecutar efectivamente el mandato de Dios. En este caso, Moisés aún no había sido asignado por Dios. Moisés lo hizo con sus propias manos, libertó al israelita del egipcio, esta persona que era egipta. Pero a la misma vez concordaba con lo que Dios lo había mandado hacer. Y también Moisés hizo algo fuera de la autoridad de Dios. Dios aún no le había dado autoridad de libertad al pueblo de Dios, quien era Israel. Moisés aún no tenía la autoridad sobre su vida y hizo algo fuera de autoridad. Así es que nosotros hay veces, hermanos, que no le adelantamos a Dios y hacemos eventos, queremos entrar a un llamado sin la autoridad de Dios, afuera del tiempo de Dios, sin la gracia de Dios, sin la unción de Dios. Y lo que sucede, terminamos lastimando a gente, hiriendo a gente, porque no hay gracia. Ahora, no estoy diciendo que lo hacemos a propósito, simplemente que lo hacemos ignorantemente. Por eso es que la Biblia dice: el pueblo de Dios, dice, fracasó porque le faltó entendimiento. Usted tiene que tener entendimiento que hay un propósito para todo y un tiempo para todo que está sobre esta tierra. La Biblia dice en el libro
de Eclesiastes, que hay un propósito para todo y un tiempo para todo. Aquí es donde tenemos que permitir que la paciencia haga su obra en nosotros. Tenemos que permitir que la fe que tenemos en Dios funcione, hermanos. No desesperarnos, pero creer que Dios puede hacer en un día lo que a usted le costó 6 meses o un año. Continuemos con este tema, esperamos que le esté siendo de bendición. Queremos hablar a estas personas que lamentablemente por su propia ambición salen de una iglesia porque alguien les profetizó o porque Dios le habló en un sueño y empiezan una obra. Agarran una Biblia, abren un lugar o lo hacen en su casa y lo hacen afuera del tiempo de Dios. Quizás no estoy negando o no estoy quitándoles que quizás el llamado de Dios no esté en usted. Vamos a decir que sí está sobre usted, pero tenemos que cooperar con el tiempo de Dios. No era tiempo de que usted se levantara y empezara una célula en su casa. No era tiempo de que usted fuera y rentara un local en cierta ciudad. Y lo que sucede a las consecuencias de eso es que después no sabe qué hacer. Es que no había gracia, ni unción, ni provisión. Y lo que sucede es que al rato se cierra la iglesia. 3 meses después se cierra la iglesia y lo que se pone a hacer es decir que el diablo cerró la iglesia, que el diablo los está atacando. Y lo que está usted haciendo es darle más crédito al diablo en vez de tomar responsabilidad de que usted se le adelantó a Dios. Así es que tengamos cuidados y ser honestos, hermanos, con Dios, porque lo que Dios hace y lo que Dios manda, Él paga y Él provee. Él trae a la gente apropiada para que te ayude a llevar a cabo la asignación de Dios. Igualmente que Dios trajo a Aarón para ayudar a Moisés. Amén. Hay Aarones que Dios quiere traer a tu vida, pero tienes que esperar. Tienes que mantenerte firme, tienes que permitir que la gracia de Dios esté sobre ti y esperar que por la luz verde de Dios no te muevas porque mires necesidades. Puedes salir de tu casa en este momento y vas a mirar necesidades en la esquina de tu casa, en la ciudad donde te encuentras. Esa no es la luz verde o la confirmación de que vayas a ese lugar. La Biblia nos dice que había tantas necesidades, escuche bien, en los tiempos de Jesús, pero Jesús vino y se movía a través de la asignación. Uno se mueve por lo que se le asigna. Si Dios nos asigna ministrarle a este grupo de gente, tenemos que ir a ese grupo de gente. La Biblia nos enseña que había gentiles que querían que Jesucristo vinieran a ellos. Y Jesús dijo, no es lícito que yo le dé el pan, escuche bien, que yo vaya con los gentiles, porque la salvación es de los judíos. Ahí nos enseña de que Dios lo había llamado y asignado a cierto grupo. ¿Cuál es el grupo al que Dios te ha asignado? ¿Cuál es el tiempo del Señor para tu vida? Muévete con Él, procede con Él. Recuerda este pensamiento, que lo que el diablo no puede detener, Él lo acelera para abortar el llamado en tu vida. No permites que Dios aborte no permitas que el diablo aborte el llamado en tu vida. No permites que el diablo te llene de temor y acelere el llamado en tu vida y lo destruya y nunca llegue a la madurez. Así es que mantente firme, sigue creyendo que para Dios un día son como 1000 días y 1000 días es como un día. Recuerda que Dios lo ha llamado, que el llamado de Dios es sin arrepentimiento, Dios no lo va a anular, así es que manténgase firme. Escuche bien esto. Recordando que Moisés estuvo afuera de la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios para Moisés? La voluntad de Dios para Moisés era la nación de Egipto. Pero Moisés se encontraba atrás de unos llanos pastoreando pastoreando ovejas. Así es que él se encontraba afuera de la voluntad de Dios cuando Dios lo volvió a visitar. Moisés estuvo en el oficio equivocado. Cuando Dios lo visitó nuevamente en ese monte, su oficio era de pastorear, pero Dios lo había llamado a libertad. Una cosa es pastorear, otra cosa es libertador. Encontramos que Moisés no solamente se encontraba en el lugar inadecuado, sino también en el oficio inadecuado. Quizás tú estés ahorita vendiendo aseguranzas, vendiendo carros, trabajando en una fábrica, no sé.
pero te voy a decir que si estás afuera de la voluntad de Dios, esta mañana Dios te está visitando. Esta mañana Dios te está llamando. Esta mañana Dios te está confirmando. Y por último, Moisés también perdió su identidad. Perdió su identidad cuando se le adelantó a Dios. Se encontraba como pastor en vez como un libertador. Así es que tengamos cuidado y encontremos nuestra identidad. Encontremos nuestro propósito para lo que Dios nos llamó. Recuerde por último que lo que el diablo no puede detener, lo acelera para desbocarlo y para abortarlo. Así es que mantente firme en el llamado de Dios. Recuerda, si tú ya te adelantaste, arrepiéntete. Dile: Señor, me arrepiento porque pienso que me adelanté y por eso es que estoy sufriendo. Por eso es que estoy en un oficio que no debería de estar. Aunque aún estoy haciendo tu obra, no me está yendo muy bien. Parece que ya me cerraron 2 iglesias o una iglesia y parece que este ministerio no lo he podido levantar. Bueno, no lo has podido levantar porque no es porque el diablo te está atacando, es porque estás afuera de la voluntad del Señor, estás afuera del tiempo del Señor. No le des crédito al diablo, que el diablo tiene el poder para detenerte. Recuerda que la promesa es, escucha bien, que el infierno no iba a poder contra la iglesia de Dios. La Biblia dice que si Dios con nosotros, ¿quién contra ti? Toma responsabilidad, arrepiéntete y simplemente reconoce que te le has adelantado al Señor porque no tenías entendimiento de los tiempos del Señor, de las sazones del Señor. Y aprende a marcar un paso. Empieza a marcar un paso. No corras tan rápido para que no te canses muy rápido, pero tampoco gatees. En otras palabras, muévete con Dios, poquito aquí, poquito allá, muévete constantemente. Queremos que nos llames esta mañana al teléfono que aparece en la pantalla. Si quieres una copia de este programa, por favor llámenos, queremos orar por usted. Si usted no tiene a alguien en su vida para ministrarles, por favor permítanos ser parte del llamado de Dios en su vida. Le amamos nuevamente, bienvenido a su programa Un Nuevo Nivel. Aquí su servidor Armando Rodríguez, bendecido. Gracias por estar con nosotros. Sabemos que fuiste ricamente ministrado por medio de esta enseñanza. Si estás interesado en obtenerla, por favor llame al número que se encuentra en su pantalla o obténgalo por medio de nuestra página internet. Estimado colaborador en el reino de Dios, sé que este programa le está siendo de bendición. Yo siento en mi corazón que ha sido como un viento de refrigerio, que ha sido algo fresco en su vida. Y yo sé que Dios nos está mandando, escuche bien, Dios nos está mandando a sus vidas. La razón que usted nos está mirando es porque usted necesitaba lo que está oyendo. Para que esto continúe, hermanos, necesitamos que usted nos ayude de esta manera, que nos mantenga en oración firme, en ayuno, que ore por nosotros, que nos bendiga con sus labios, que bendiga el programa a través de compartirlo con otros hermanos, compañeros de otras iglesias. Estos programas van a continuar y el propósito de ellos es para ayudar a sus ministerios, a traer estabilidad, a traer dirección, a traer refrigerio al llamado de usted. Sé que como pastor o como hombre de Dios que va a la frente, a veces es un lugar muy solo. Quizás no tenga gente a quien confía. La persona con quien usted confiaba la traicionó, o quizás simplemente esté allá afuera solo, ¿verdad? Pero recuerde que el pueblo de Dios es un pueblo, ¿verdad?, que Dios está formando. Es un pueblo que tiene vida y es un pueblo que tiene función. Y nadie debería de estar solo. Si estás solo es porque estás siendo atacado por Satanás. La idea de Satanás es de aislarte y ya estando solo, destruirte. La Biblia dice que donde están 2 o 3 congregados por su causa, que la gloria de Dios estaría con nosotros. ¿Por qué no nos ayudas a continuar en estos programas? Puedes ordenar las predicaciones o las instrucciones que escuchaste hoy. Puedes ir a nuestra página de web que aparece en estos momentos en su pantalla.
nos puede llamar al número de teléfono a 1800 que aparece en su pantalla. En la página de web hay mucho más información, más producto en el cual usted puede ordenar, y a través de usted ordenando estos productos, escuche bien, nos va a ayudar a nosotros, hermanos, a levantar la carga de este nuevo programa, Un Nuevo Nivel. Creemos que Dios va a proveer a través de usted. Creemos que este ministerio y los temas que estamos tocando, los puntos que estamos tocando, ha traído un nuevo amanecer, ha traído una inquietud, una nueva hambre, ha despertado en usted algo que andaba buscando. Bienvenido a una nueva compañía, que Dios le ha mandado, a personas como su servidor, que está aquí para hacerle una ayuda, para hacerle un consuelo, para hacerle un sostén, para hacerle un apoyo en lo que usted necesita. Si usted quisiera contactarme, nuevamente vaya al web y ahí usted va a encontrar toda la información que necesita. Y así es que ayúdenos. Este momento que es personal, le estoy extendiendo mi mano para decirle, así como nosotros le hemos ayudado esta tarde o esta mañana, donde quiera que se encuentre, queremos que usted nos ayude. Ayúdenos. La información aparece en su pantalla. Mándenos una ofrenda, compre a cierto producto que ofrecemos. Lo que acaba de escuchar ha sido de bendición. Dios los bendiga, compañeros. Somos colaboradores en el reino de Dios. Continúe adelante. Recuerde esto, que el llamado es de Dios, pero la preparación es de usted. Bendecido. Sabemos que somos lo que consumimos. ¿Qué estás consumiendo para tu espíritu? Le presentamos 2 series que van a afilar su vida espiritual. El llamado de Dios es una serie de 7 discos y cubre temas como el propósito del llamado e identificando tu llamado. Esta serie está a tu disposición por $35. La segunda serie se titula Los que continúan en ignorancia y toca puntos como quién es el verdadero enemigo de la iglesia y cómo la ignorancia destruye nuestra fortaleza. Esta serie está a su disposición por $25 e incluye 5 CDs. Cuando usted ordene cualquiera de estas series, recibirás gratuitamente El Otro Jesús, un libro escrito por el apóstol Armando Rodríguez, un libro que te introduce al verdadero Jesucristo. Lo que tú alimentas, crecerá. Bienvenidos a su programa Un Nuevo Nivel. Esperamos que este programa esté siendo de bendición a sus vidas y a sus ministerios. Creemos que como ministros siempre estamos compartiendo nuestras vidas con otros y hay tiempos de sequedad. La palabra de Dios dice que en la multitud de consejeros hay paz y sabiduría. Queremos ofrecerle consejería profesional para ministros. Queremos ser la voz a sus vidas. Continúe con nosotros para el resto del programa.